Mi hermana me prohibió ir al viaje que pagué para la familia, así que cancelé su boleto y fuimos de vacaciones todos juntos sin ella. Tengo 29 años y vengo de una familia relativamente unida. Somos 3 hermanos, mi hermano menor, que tiene 26 años, mi hermana menor, Bonnie, de 24 años, y yo. Tengo una buena relación con mi hermano, pero mi relación con Bonnie siempre ha sido un tanto complicada. No es que no nos llevemos bien, pero ella siempre ha sido un poco exigente. Cuando éramos niños, nuestros padres tendían a favorecerla un poco porque era la menor de la familia. Aunque he intentado dejarlo pasar, ha habido ocasiones en las que su comportamiento ha puesto realmente a prueba mi paciencia. No solo me sucede a mí, mi hermano también enfrenta el mismo problema con ella. Su paciencia es más corta que la mía, así que cada vez que están juntos, suele haber algún conflicto entre ellos. A principios de este año, recibí un buen bono en el trabajo. El aniversario de mis padres se acercaba, y pensé que sería una gran idea llevar a mi familia de vacaciones. Hacía años que no íbamos juntos a algún lugar, así que creí que sería una manera fantástica de reconectar y celebrar su aniversario. Planeé un viaje de una semana a Hawái, cubriendo todos los gastos, vuelos, alojamiento, actividades, todo. Hawái fue el lugar donde mis padres fueron de luna de miel, así que no había mejor regalo que darles la oportunidad de revivir esos días. Cuando les anuncié el viaje a mis padres, estaban encantados. Sabía que estarían emocionados, especialmente por el destino. También estaba seguro de que mi hermano apreciaría el gesto. Solo me preocupaba la reacción de Bonnie, ya que es difícil predecir su estado de ánimo. Sin embargo, al escuchar sobre el viaje, ambos se emocionaron, especialmente Bonnie. Comenzó a hablar con entusiasmo sobre lo que quería hacer y los vídeos de Instagram que grabaría. Yo lo tomé con calma, feliz de que estuviera contenta. Todos parecían emocionados, y yo estaba satisfecho por hacer algo bonito para mi familia. Sin embargo, ese momento de felicidad pronto se volvió amargo cuando Bonnie comenzó a insistir en que quería planificar las vacaciones. Le dije que, como yo estaba pagando el viaje, quería organizarlo todo personalmente. Pero ella montó un escándalo, diciendo que no soy bueno planificando cosas y que debía delegarle la responsabilidad. No fue una petición, sino más bien una exigencia. Había un par de razones por las que quería hacerlo yo mismo. Primero, era mi regalo. Segundo, conozco las elecciones extravagantes de Bonnie cuando los demás pagan. Si alguien la invita, elige lo más caro del menú sin pensarlo 2 veces, pero si ella invita, apenas compra algo para llevar en Subway. Mis padres intentaron mediar, sugiriendo que, si estaba muy ocupado, podría pedirle ayuda a Bonnie en la planificación de las actividades. Les dije que las actividades serían una sorpresa para mantener la expectativa. Pero Bonnie insistió en conocerlas de antemano para poder comprar atuendos adecuados. Su necesidad de opacar mi esfuerzo me molestó tanto que terminé cediendo y le di el itinerario solo para que me dejara en paz. Inmediatamente, me llamó furiosa, señalando algunas cosas que debían reorganizarse para mayor comodidad de todos. Sus sugerencias sonaban razonables, así que ajusté el horario según sus recomendaciones. Esto solo alimentó su ego. Dijo algo como, por eso quería planearlo. Atención al detalle, ¿ves? Entonces pensé, si encontraba el más mínimo inconveniente en el viaje, seguro vendría detrás de mí con sus comentarios sarcásticos. Así que decidí dejarle tomar el control. Le di acceso a mi cuenta para que hiciera ajustes, pero le pedí que no hiciera cambios importantes ni añadiera o eliminara actividades sin mi aprobación. Aceptó de inmediato. Luego, anunció en el grupo familiar que ella se había hecho cargo de la planificación y que había realizado algunos cambios. Algunas de sus ideas fueron buenas, como que usáramos conjuntos a juego cada día, pero todo estuvo bien hasta que, una semana antes del viaje, vi que había cancelado algunas actividades que yo había reservado y las reemplazó por otras que ella prefería. También mencionó que había tomado decisiones ejecutivas respecto al itinerario y que todos debían seguir su liderazgo. Me enfurecí. Se suponía que este viaje era un regalo de mi parte, y ahora ella lo había secuestrado por completo. La llamé para razonar con ella, pero estaba decidida a quedarse con el control. Dijo que, como era mejor planificando, debía dejar que ella se encargara. Me mantuve firme y le dije que de ninguna manera iba a permitir que siguiera saboteando mi plan. Ella me acusó de ser controlador y colgó. Esa noche, mis padres me llamaron. Bonnie les había contado su versión de la historia, y querían saber qué pasaba. Traté de explicar la situación sin revelar las sorpresas que había planeado, esperando que me entendieran.
Para mi sorpresa, se pusieron del lado de Bonnie. Dijeron que, como ella estaba tan emocionada con el viaje, debería dejarle cierto control. No entendían que ella lo había tomado por completo, ignorando mis esfuerzos y dinero. Dijeron que lo importante era que disfrutáramos juntos, sin importar quién lo planeara o pagara. Me sentí frustrado y poco apreciado. En un momento de rabia, quise cancelar todo el viaje, pero me calmé. No lo cancelé, pero decidí apartarme de la planificación. Si Bonnie quería tanto estar a cargo, que lo estuviera. Yo simplemente disfrutaría, aunque no fuera el viaje que había imaginado. Sin embargo, las cosas empeoraron. 2 días antes de partir, recibí una notificación de que mis boletos habían sido cancelados. Llamé de inmediato a la aerolínea y descubrí que habían sido cancelados desde mi cuenta, así que no podían hacer nada. No fue sorpresa, Bonnie lo había hecho. La llamé furioso. Contestó como si nada hubiera pasado. Le grité, ¿cómo te atreves a cancelar mis boletos? Se rió y dijo, oh, sí, lo hice. Perdí la compostura. Ella me dijo que no podía ir porque mi actitud negativa arruinaría las vacaciones y que la familia había acordado dejarme fuera. No lo podía creer. El viaje que yo había pagado y planeado iba a ocurrir sin mí. Algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que me pisoteara. Inicié sesión en mi cuenta, cancelé su boleto, lo reservé a mi nombre y cambié la contraseña para que no pudiera hacer más cambios. Luego, envié un mensaje al grupo familiar. Como Bonnie ha decidido que no soy bienvenido en el viaje que pagué, he cancelado su boleto. Si alguien más quiere quedarse con ella, estaré encantado de cancelar sus boletos también. La reacción fue inmediata. Mi hermano me llamó, asegurando que nunca estuvo de acuerdo con dejarme fuera. Poco después, mis padres me llamaron furiosos porque había cancelado el boleto de Bonnie. Me acusaron de ser mezquino, pero les expliqué mi postura. Bonnie me bombardeó con mensajes insultantes, que reenvié a mis padres para que vieran lo que estaba haciendo. Mi padre intentó mediar y me pidió que volviera a reservar su boleto, pero en una llamada en conferencia, ella dijo con desprecio que nunca se disculparía. Papá colgó, sin palabras. Yo le pregunté si ahora veía cómo era realmente Bonnie. Solo respondió que estaba dividido entre 2 hijos. Sé que hice lo correcto, pero me entristece que el viaje no sea como lo imaginé. No importa lo que sienta por Bonnie, sigue siendo parte de la familia. Mis padres estarán molestos por su ausencia, pero al menos mi hermano y yo podremos disfrutar del viaje. Actualización 1. La situación entre Bonnie y yo empeoró después de que intentara excluirme del viaje. Se alió en mi contra e incluso trató de convencer a mi hermano para que se pusiera de su lado. Le propuso que entre ambos financiaran el viaje para poder dejarme fuera. Mi hermano se rió de su sugerencia y le preguntó si tenía suficiente dinero para cubrir al menos el 50% de los gastos. Bonnie admitió que no tenía el dinero en ese momento, pero prometió pagarle tan pronto como pudiera. Mi hermano sacudió la cabeza, incrédulo. Ambos sabíamos que nunca cumpliría su promesa. No tiene un trabajo estable y con frecuencia falta cuando no está de humor. Cuando sugirió cambiar el destino a México en lugar de Hawái, mi hermano no pudo contener la risa y rechazó su oferta de ser el fotógrafo gratuito de sus vacaciones. Bonnie, frustrada, colgó el teléfono y luego recurrió a manipular emocionalmente a mis padres para que no la dejaran fuera del viaje familiar. Afortunadamente, esta vez mis padres se mantuvieron firmes e insistieron en que si quería unirse, primero debía pedirme disculpas. Mis padres intentaron convencerme de ser la persona más grande y perdonar a Bonnie, pero no les quedó más opción que aceptar que ella no viajaría con nosotros. Al abordar el avión, la tensión era evidente en el ambiente, y pude notar la decepción en los ojos de mis padres. Cuando llegamos a Hawái, tomé el control de la planificación y me aseguré de que todos pasáramos un buen rato. Disfrutamos de un luau privado, aventuras de snorkel e incluso un tour en helicóptero por la isla. A pesar del malestar inicial, poco a poco comenzamos a relajarnos y disfrutar. Con el tiempo, mis padres aceptaron que, aunque Bonnie no estaba, seguíamos teniendo unas vacaciones familiares. Durante toda la semana, recibí mensajes esporádicos llenos de ira de Bonnie. Sus textos estaban cargados de acusaciones y, con el tiempo, incluso mis padres comenzaron a ver que su comportamiento era irracional. Regresamos del viaje con recuerdos increíbles y experiencias inolvidables. Hawái tuvo la magia de disipar la tensión, y aunque mis padres seguían decepcionados por la ausencia de Bonnie, apreciaron el esfuerzo que hice para que el viaje fuera memorable. Cuando volvimos,
Bonnie me bloqueó en redes sociales y se enfureció con nuestros padres por elegirme a mí sobre ella. Expresó su deseo de cortar la relación con ellos, pero no podía hacerlo porque aún vivía en su casa. También llamó a mi hermano un aprovechado por apoyarme y dijo que nunca quería volver a verme. Fue doloroso, pero sabía que había hecho lo correcto al defenderme y establecer límites. No me arrepiento de ello, aunque sí desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez algún día Bonnie se dé cuenta de su error y podamos reparar nuestra relación. Hasta entonces, me aferraré a los recuerdos de ese increíble viaje. Actualización 2. Aquí tienes otra actualización sobre la saga con mi hermana. Ha pasado un tiempo desde estos incidentes, pero finalmente encontré el momento para ponerlos al día. Después de regresar del viaje, volví al trabajo y tuve que hacer horas extras para compensar mi ausencia. No hablé con mis padres de inmediato sobre Bonnie, pero sabía que debía estar haciendo berrinches por haber disfrutado del viaje sin ella. Para hacerla sentir peor, mi hermano y yo llenamos las redes sociales con fotos familiares. Fue bastante divertido. Casi 3 meses después, visité a mis padres y noté que la habitación de Bonnie estaba vacía. Les pregunté por ella y me enteré de que finalmente la habían hecho irse. Bueno, no exactamente la echaron, pero le pidieron que se fuera. No se tomaba en serio su vida ni su carrera, faltaba frecuentemente al trabajo sin motivo y, como no tenía responsabilidades de alquiler ni de comida, no se esforzaba por mejorar. Hace un año, mis padres le exigieron que comenzara a pagar un alquiler por vivir en su casa. Inicialmente, Bonnie se enfureció y los llamó malos y codiciosos. Pero cuando mi papá amenazó con desalojarla, aceptó pagar. Sin embargo, en todo un año, solo logró pagar 3 meses. Cada mes encontraba una nueva excusa para no hacerlo. Como era de esperarse, después de que mis padres regresaron del viaje, Bonnie explotó. Trataron de calmarla, e incluso le llevaron regalos, pero ella los arrojó en su cara. Finalmente, mi papá tuvo suficiente de su actitud de superioridad y le dijo que hiciera las maletas porque él mismo la llevaría a otro lugar. Su comportamiento cambió de inmediato. Empezó a sollozar, abrazó a mi mamá y dijo que había actuado así porque los extrañaba y se sentía herida por haber sido dejada atrás. Mi mamá le respondió que ella misma se había buscado esa situación y que nunca fue su intención excluirla, pero su actitud los obligó a tomar esa decisión. Bonnie fingió lágrimas y prometió pagar el alquiler cada mes, pero mis padres ya le habían dado suficientes oportunidades para cambiar, y ella seguía siendo la misma persona narcisista de siempre. Esta vez no cedieron a sus manipulaciones y la sacaron de la casa. Mi papá encontró un pequeño apartamento para ella e incluso pagó 2 meses de alquiler. No me gustó que todo le siguiera llegando en bandeja de plata, pero al menos era mejor que dejarla vivir en su casa gratis. Aunque mis padres aún estaban preocupados por su bienestar, sabían que sacarla era lo mejor para que aprendiera a ser más autosuficiente. Lo que no sabían era que Bonnie no se rendiría tan fácilmente. Hace una semana, mi mamá me llamó y me dio las últimas noticias sobre ella. Mi papá había cubierto 2 meses de alquiler, y mi mamá le dio comida y bocadillos que le duraron aproximadamente una semana. Después de eso, Bonnie empezó a pasar por casa de mis padres, quedándose hasta la hora de la cena. Al principio, lo toleraron, pensando que tenía nostalgia de casa, pero con el tiempo este comportamiento se volvió más frecuente. Cuando decidieron confrontarla, Bonnie confesó que había dejado de pagar el alquiler y que se estaba escondiendo del arrendador. No había pagado nada durante los 2 meses que vivió en el apartamento, todo se había cubierto con el dinero de mi papá. Cuando mi mamá le preguntó qué había hecho con su salario, respondió que lo había gastado en zapatos para el trabajo. Mi mamá le ofreció prestarle dinero para cubrir el alquiler, pero Bonnie se negó, insistiendo en regresar a casa. Mi mamá pidió la intervención de mi papá, y esta vez él fue firme, no habría más ayudas. Estaba harto de sus tácticas manipuladoras y le dejó claro que si volvía a pedir ayuda, no le abrirían la puerta. Pensé que la respuesta de mi papá fue un poco dura, pero entendí su frustración. Ya había hecho suficiente por Bonnie. Ella intentó pedir ayuda a mi hermano, argumentando que no podía pedírmelo a mí porque eso alimentaría mi ego y la haría sentir como una perdedora. Mi hermano se negó a involucrarse financieramente e incluso le sugirió que me pidiera el dinero a mí directamente. Bonnie, furiosa, lo insultó y lo llamó mi mascota y lamebotas, diciendo que solo me seguía por comida gratuita. Tomé estas historias con cautela, pero su arrogancia había llegado al límite. Alguien tenía que enfrentarla, y me alegra haber sido el primero en plantarle cara y dejarla fuera del viaje. Todavía recuerdo cómo mis padres intentaron desviar la situación para incluirla,
pero al final, se dieron cuenta de lo tóxica que era y de cómo usaba su papel de hija para manipularlos. Por ahora, eso es todo. Gracias por seguir mi historia. Si hay más actualizaciones sobre la situación con Bonnie, las compartiré aquí. Actualización 3. Hago esta actualización 4 semanas después de la última vez para contarles que vi a Bonnie. No es que quisiera, pero así son las cosas con mi hermana. Ocurrió un jueves, cuando llegué del trabajo completamente agotado. Allí estaba ella, parada en la puerta, esperándome. Era un día lluvioso y frío, y no sé cuánto tiempo llevaba afuera, pero se veía miserable. Apenas la vi, no supe qué decirle, así que solo solté un dudoso hola. Bonnie, en cambio, parecía mucho más enérgica, lo cual ya era una mala señal. Intentó abrazarme y me dijo con entusiasmo, ¿cómo has estado, hermanito? Yo simplemente me quedé ahí, con mis cosas en la mano, mientras ella me envolvía en un abrazo que no correspondí. Cuando finalmente logré soltarme, abrí la puerta de casa. No quería seguir mojándome, pero tampoco pensé en decirle que no era bienvenida. Además, prácticamente me empujó y entró antes de que yo siquiera cruzara el umbral. Me quité el abrigo y dejé mis cosas del trabajo mientras le preguntaba qué quería. Me respondió que hacía tiempo que no nos veíamos ni hablábamos y que solo había pasado a saludar. Le dije que dejara de lado las excusas y me dijera la verdadera razón de su visita. Fue entonces cuando puso esa cara triste que siempre usaba con nuestros padres y me dijo que no tenía dónde vivir. Según ella, su casero la había desalojado después de atrasarse unas semanas con el alquiler. Sabía que era mentira. Mi madre ya me había contado que Bonnie nunca había pagado un solo mes con su propio dinero. Durante todo ese tiempo, el casero solo había recibido los pagos de mi padre. Le dije que no podía quedarse conmigo. Su segunda táctica fue presionarme para que hablara con nuestros padres o con nuestro hermano para que la ayudaran, argumentando que, si yo no era un buen hermano, al menos podría encontrar algo de compasión en mi corazón y evitar que se quedara en la calle. Le respondí que no haría nada de eso y que, si realmente quería recuperar el favor de nuestros padres, lo mejor que podía hacer era mejorar su vida. Quizás, si veían que se había vuelto responsable, considerarían perdonarla. No le gustó mi respuesta. Seguro esperaba otra cosa de mí. De inmediato comenzó a insultarme, diciendo que era un mal hermano, que solo porque tenía dinero y un buen trabajo me creía superior, y que el resto de la familia solo me quería porque pagaba cosas, como el viaje. Es gracioso, porque esa fue la única vez en mi vida que he pagado algo por ellos. De todas formas, le dije que ya había escuchado suficiente y que, si ya se había secado bien después de estar un rato en mi casa, era hora de que volviera a salir a la fría noche. Sabía que tenía algo más que decirme, probablemente otro insulto, pero la interrumpí y le advertí que era mejor que se fuera por su cuenta, o me vería obligado a echarla de cualquier forma posible. Como te imaginarás, mi ultimátum no le gustó nada. Finalmente, cuando se fue, la bloqueé de todas partes. Hasta ese momento no había sentido la necesidad de hacerlo, ya que no había vuelto a contactarse conmigo desde el viaje, pero preferí no correr riesgos. No sé dónde se está quedando ni qué está haciendo ahora. Ni siquiera ha hablado con nuestros padres. Espero que esta sea la última actualización, o al menos que la próxima sea sobre ella recomponiendo su vida. Actualización 4. Como muchos me han pedido una actualización sobre dónde está viviendo mi hermana, he vuelto después de 10 días para contarles lo que sé. Para empezar, esa misma noche, después de visitarme, fue a la casa de mi hermano e intentó lo mismo. Sin embargo, él no la dejó entrar, así que no tuvo más opción que irse. Por lo que sé, porque mi madre ha hablado con ella en este tiempo, terminó yéndose a vivir con una amiga o compañera de trabajo. No estoy seguro de cómo es la dinámica entre ellas, pero me compadezco por su amiga. Quiero decir, no puede ser fácil tener a un parásito viviendo contigo. De todos modos, solo actualicé porque me lo preguntaron, pero no es algo que realmente me importe. Así que creo que esta será mi última actualización.